Jesús, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nadie con mayor poder y autoridad que Jesucristo. Nadie con mayor libertad que el autor de la libertad. Y es Él el que ejerce esa libertad sirviendo. ¿Y de qué forma? Dando su vida por usted y por mí. En este pasaje de Marcos, de forma verbal, el Señor nos dice: tienes que servir. Si eres mi hijo, si eres un discípulo mío, tienes que servir, porque yo vine a servir. Luego, la ocasión de la última cena muestra lo que es ese servicio, ya no verbalmente, pero con acciones. Y nos ordena a nosotros, sus seguidores, a hacer lo mismo. Vamos a Juan 13, Juan capítulo 13. Miren, hermanos, lo que hizo el Señor Jesucristo antes de la última cena, que fue lavar los pies de sus discípulos. Hoy vemos en la televisión, el Papa Católico Romano tiene esa tradición, ¿sí? Él lava los pies de algunos obispos en recuerdo de lo que hizo el Señor Jesucristo. Y ahora lo vemos hasta como algo especial. Hay gente que paga porque ese día el Papa le lava los pies y aporta dinero y se ve algo como... Pero cuando el Señor lo hizo, hermanos, el lavar los pies de alguien era algo tan vil, tan bajo, tan denigrante para un judío, que sabe quiénes eran, y perdona aquí, hermano, y no lleva esa intención, y Dios lo sabe, pero así era el valor que le daban a las mujeres en aquel tiempo. Lavar los pies de alguien solo lo hacían o las mujeres o los esclavos extranjeros. Ni siquiera un esclavo judío. Un esclavo judío no estaba obligado a lavar los pies de nadie. Solamente si eras esclavo y eras extranjero, o si eras mujer, entonces sí tendrías que lavarlo. Así de denigrante era. Y el Señor Jesucristo lo hizo. Pero luego fíjese lo que pasa. En el versículo 12 de Juan 13, dice la Escritura: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si tenemos por Señor a Jesucristo, debemos acatar esta instrucción de servirnos los unos a los otros. Esa es la forma de amarnos. Esa es la mejor forma de testificar que somos hijos de Dios. Sirviendo, siendo útiles a nuestra sociedad. Cada quien Dios nos puso en una esfera por algo. Porque Dios necesita maestros cristianos. Porque Dios necesita doctores cristianos. Porque Dios necesita administradores cristianos, psicólogos cristianos, veterinarios cristianos, diseñadores cristianos. Porque en cada uno de nuestros campos tenemos que ser influencia. Necesita amas de casa cristianas que se ocupen de ayudar a sus vecinos. No es porque esté Telma aquí, pero algo que siempre he admirado en mi hermana Telma es eso. Su vocación de servicio, su vocación de ayudar. Y ella sabe cómo, pero, o más bien ella no sabe cómo, pero ella te ayuda. Y te ayuda bien. Porque esa es una vocación que debemos tener todos como cristianos. Servirnos, hermanos. Y buscar servir a nuestros prójimos. Dice la Biblia que los primeros que debemos ayudar son
a los domésticos de la fe, usa esa expresión, y es a nuestros hermanos en la fe. Y tenemos que ser así, buscar servirnos. Mi hermana Dora a las 2 de la mañana el sábado estaba con nuestros hermanos Martínez en la clínica. El Chiqui, que ni la debía ni la temía, ahí tuvo que ir con su abuelita también a desvelarse y a desvelar a los médicos porque no los dejaba dormir con el relajo que traía. Pero era necesario ir, porque a Arlet no le querían hacer la cesárea. Y mi hermana tiene cierta influencia en salubridad, y fue, y gracias a Dios que fue de bendición. Esa actitud debemos tener todos. Servirnos, porque repito, esa es la mejor manera de demostrar que somos discípulos de Cristo, y ese es un límite activo que debemos poner a nuestra libertad. La libertad con que Cristo nos hizo libres se caracteriza por el amor y el servicio al prójimo. Mis amados hermanos, estamos celebrando nuestra independencia como nación, nuestra libertad, y sin embargo esa libertad que festejamos está en riesgo porque no hemos puesto límites, o más bien no hemos respetado los límites que Dios ha puesto a esa libertad. De manera que no va a ser aprobando leyes que vayan en contra de la ley de Dios como vamos a recuperar nuestra libertad. Nuestra verdadera libertad la obtendremos cuando la usemos para no dar rienda suelta a nuestra pecaminosidad, cuando la usemos para no lastimar a nuestro prójimo, pero más bien para servirle, cuando ejercitemos cada día más la vocación de servicio que nos debe caracterizar como cristianos. Si estamos conscientes de que Dios puso esos límites a nuestra libertad, si con su ayuda los establecemos en nuestras vidas y los respetamos, entonces y solo entonces ejerceremos correctamente nuestra libertad en Cristo, porque ese, mis amados hermanos, ese es el verdadero significado de la libertad. Vamos a orar.